A pesar de que haya pasado más de una semana de su estreno, aquí les traigo el resumen del asalto al Club Kimball. ¿Y por qué? Porque sí, necesito comer. Y qué mejor manera torturándome hablando sobre una pollería. Aunque precisamente no lo es, y más adelante lo verán por qué. Al empezar nos va a llamar un tipo medio conocido llamado Vincent. Vicente para los amigos. Él nos ayudó con el golpe de casino dándonos una buena información, aunque me dio un poco de pena cuando lo botaron. Y ahí nos dice que ya no es un guardia de seguridad de un centro comercial, y que de hecho está en otra chamba para ofrecernos una buena oportunidad. Después nos pide que nos reunamos en la estación de policía. Sospechoso, ¿no? Nos pide que vayamos a la cárcel por nuestra propia cuenta. Y aún así el personaje principal es tonto y va a la estación de policía. Se preguntarán por qué se volvió rubio. Bueno, debe ser porque el primero lo pensó y al final descartó esa oferta. Y Vicente le llamó a él que le hizo caso, ya que vio que era un completo necesitado. Y al momento del que el personaje está a punto de abrir la puerta del edificio, ¡oh sorpresa!, aparece Vicente como policía. No sé por qué dije eso si está en la portada con ese uniforme. Y nos recomienda no entrar ahí porque nos van a arrestar ese rato. Justo lo que yo pensaba. Y se pone contento de volver a trabajar con nosotros. Luego comenta que no es un policía normal y que ese trabajo es pasajero. Después nos muestra ni nada más ni nada menos al hijo bobo de Michael, que no resultó ser tan bobo, porque según Vicente ha estado sobornando a la policía durante los últimos 10 años, y frente a la estación de policía, para poder vender su harina blanca. Luego uno de los superiores del poli le llama por radio molestándolo por unos pedidos. Luego se enoja el querido Vicente. Te entiendo, sé lo que es tener jefes así encima tuyo. Después dice que lo que nos mostró es la punta del iceberg, porque un nuevo cartel está operando en la procesadora de Club Kimball en Paleto Bay. Entonces no es la primera vez que sucede eso. Todo ese tiempo viví engañado, pensé que solo vendían pollos. Y al final usan ese negocio como fachada, y nos pide que lo asaltemos. Aparte cuenta que la policía los ayuda y que obviamente tendremos muchas recompensas. Y el Vicente sueña con eso ya que quiere molestar a la misma policía y también a esos narcos, porque lo encabrona y quiere terminar con ese status quo. Y obviamente nos dice que nos va a ayudar con información de todo tipo, pero antes dice que hay que preparar todos los recursos y que nos va a ayudar dándonos esas ubicaciones. La primera misión que nos encomienda es el robo de dinero a unas pandillas que hacen lavado de dinero, valga la redundancia, y serán 2 lugares para hacer lo mismo. Pero antes de entrar a las instalaciones, el personaje despejó de algunos pandilleros y luego se entró rápidamente porque seguían llegando más y más. Ahí adentro eliminó a unos 3 pandilleros. Después se puso a robar el dinero de una lavadora prácticamente. Literalmente es un lavado de dinero. Después de eso se tuvo que salir y luego esconderse rápidamente porque le estaban esperando y tuvo que eliminar a más personas. Y recién ahí tomó su vehículo para irse al otro lugar. Sin embargo le estaban persiguiendo. Para la segunda misión era un poquito más difícil porque había más pandilleros escondidos, pero igual manera tuvo que despejar. Sin embargo seguían llegando otros pandilleros de la primera ubicación. Aún así el personaje pudo entrar y eliminó a los pandilleros que estaban dentro y de nuevo robó el dinero. Después tuvo que escaparse rápidamente hacia el garaje de Vicente y no le pagaron al personaje principal una parte de eso, porque literal está arriesgando su vida, una vida infinita pero cara. Para la segunda misión se puso más difícil la cosa, ya que se tuvo que robar un dispositivo de hackeo del Terabyte para al final manejar el tren. Cuando se llegó al lugar el personaje tuvo que eliminar a varios drones que no se tumbaban de un solo disparo. Al terminar la oleada recién pudo entrar y robar el dispositivo. Luego se fue a otra ubicación para robar la laptop de un empleado de la pollería que tenía información sobre las operaciones del cartel, y para saber quién era exactamente Vicente nos mandó la foto del empleado y después de buscar y buscar dimos con su paradero. No puso resistencia el tipo, pero para no dejar cabos sueltos lo eliminó, lo cual me hace pensar sobre la pésima seguridad que tiene el cartel para guardar los datos a manos de un empleado debilucho y más encima poco inteligente para salir a la calle con esa información. Al final de la misión fuimos hacia el tren donde estaban también los narcos custodiándolo, todo eso para robárselo y entrar de manera infiltrada en el golpe final. Lo primero que hizo el personaje obviamente fue el despeje. Sin embargo estaban bien escondidos e incluso las balas no les alcanzaba, a pesar de que solo eran mallas de metal, así que él se tuvo que adentrar para eliminarlos de más cerca hasta encontrar la llave. Hecho eso, se puso a conducir por los rieles del tren. Sin embargo nos estaban persiguiendo los narcos y cada vez que teníamos que pasar por el semáforo se tuvo que hackear para que no se detuviese el tren, y a medida que seguíamos avanzando aparecían más hombres armados. Hasta un helicóptero se puso por delante y se destruyó. No sé de dónde sacaron esa idea para detenerlo así. Es como cruzar una calle en Latinoamérica y esperar a que no te atropellen. Después el personaje superó la misión al entrar al túnel y Vince nos dijo que aseguraría de momento el tren hasta
el golpe final. En la tercera misión, Vincent nos dice que robemos las armas que no se pueden rastrear para el golpe y que por suerte hay bandas que lo tienen. Nos da 3 opciones. La primera sería el armamento de los pandilleros, la segunda el de la mafia y el último el de la compañía militar privada de Merryweather. Obviamente el personaje escogió la última opción para tener buenas armas a pesar de que sea más difícil robarlos. Después él fue hasta el aeródromo de Sandy Shores, estacionó su vehículo y comenzó la balacera hasta eliminarlos a casi todos. Después de eso fue a recoger el conjunto militar y las armas. Luego se robó un auto con ametralladora, que la verdad se ve muy bonito, y con eso se escapó directo hacia el garaje de Vicente. En el camino obviamente los paramilitares intentaban estropear la huida, pero al final se llegó a salvo. La siguiente tarea, Vicente le dijo que robemos un vehículo de huida a las mismas bandas, y el personaje, por querer molestar a los de Merryweather, escogió esa opción y fue hasta la autopista para encontrar un helicóptero llevando el vehículo blindado escoltado por otros helicópteros. Él se puso delante de ellos y comenzó a disparar misiles teledirigidos, pero el helicóptero principal se dio la vuelta y tuvo que adelantarse otra vez, y al momento de querer derribarlo, justo los otros helicópteros vienen a hacer la tarea más difícil, pero al último minuto se lo pudo derribar y el personaje salió corriendo a la camioneta blindada y se teletransportó. Luego salió rápidamente del lugar. Esta vez los paramilitares estaban más enojados por el segundo robo y la persecución estaba más difícil, pero llegó hasta el garaje cerca de las instalaciones del Cluckinville. La penúltima misión, tenemos que sabotear las líneas de suministro del cartel para tener el factor sorpresa asegurado. Primero Vicente le da la hora en la que las 2 camionetas de entrega salen del local para luego hackearlas y encontrar la ubicación del depósito en donde se carga la harina blanca. Para eso el personaje se pone cerca de ellos para obtener sus datos y al terminar de hackear los mata. Sin embargo, por tonto se olvida robar el uniforme de la pollería y aún así va hacia el depósito después de robar la información, y al entrar de manera sigilosa elimina unos cuantos narcos para después sabotear esas camionetas de suministro. Después va hacia la habitación de vigilancia para borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Luego toma un taladro y sigue eliminando a más narcos de manera sigilosa, hasta que de la nada aparece otro hombre armado y descubre los cadáveres. Y empieza la lucha contra el tiempo para eliminarlos a todos antes de que se joda la misión, y aún así logra acabar con ellos. Después se pone a taladrar a los casilleros para robar dinero y encontrar la tarjeta de acceso a una de las habitaciones de la procesadora, y lo encuentra. Después escapa del depósito, pero Vicente nos dice que pasamos desapercibido y por ende podemos robar el camión con las cajas de envío del Cluckinville para llegar escondidos a la procesadora como caballo de Troya. Y pues dicho y hecho, el personaje hace caso y se lo lleva tranquilamente al garaje de siempre. Ahora sí, el golpe final, pollo al polvo. El personaje llega con el tren escondido dentro de las cajas de Cluckinville y es llevado más al fondo de las instalaciones. Luego sale de la caja y de manera sigilosa mata a unos cuantos narcos, pero al abrir la cortina de metal con un disparo se desencadena un tiroteo brutal debido a que escucharon el disparo, porque esas armas no tenían silenciador, así que no le queda de otra de matar a los narcos que se crucen por su camino. Primero el personaje tiene la misión de entrar a las 2 habitaciones con la tarjeta de acceso que robó en la anterior misión. En la primera habitación mata a un par de narcos y se pone a buscar la palanca para abrir las cajas y robar los paquetes de harina. En la segunda aniquila de un solo granadazo a los fabricantes de la harina y se pone a robar los pequeños paquetes. Después tiene que ir a la oficina para robar el dinero de la caja fuerte. En su camino el personaje sigue despejando el lugar de los narcos. Llega a la oficina y abre la puerta con la llave que acabó de robar. Sin embargo, al entrar tiene que hackear la computadora para meter los datos al dispositivo de hackeo y buscar la señal de unas 3 PCs para obtener la clave, y al terminarlo volvió a la oficina para meter el código a la caja fuerte y robar el dinero. Después llegó la hora de escapar. Sin embargo, la policía llegó al lugar y el personaje se tuvo que apurar lo más rápido posible hacia el garaje, en donde estaba el vehículo de huida, que por suerte no estaba al otro lado de la avenida. También no fue complicado llegar a ese lugar. Luego tomó el vehículo blindado y salió volando hacia la ciudad. Primero tuvo que huir de los narcos, e incluso matándolos si suponía algún problema. Después tenía que perder a la policía, y lo hizo recién escondiéndose por los canales de Los Santos. Después de perderlo se fue tranquilamente donde Vicente, quien le estaba esperando para recibir el botín. Y no estaba solo, estaba con otra persona quien también es un intermediario con los pagos de Cayo Perico. Y el gordito dijo que se iba a hacer el pendejo para no ver el pago, para no involucrarse como agente. Y también comentó que podemos asaltar la procesadora las veces que queramos, y dijo que consiguió un coche de la policía de manera no tan meritoria. Al final se despidió, y el pago que recibió el personaje fue de 500.000 grandes, más una bonificación de 250.000. Así que, conclusión, está good, juégalo. Y por favor déjame tu like y suscríbete para más contenido así. Adiós.